mirar al filósofo Gottfried Leibniz. Este filósofo pertenece a los filósofos del modernismo. Leibniz nace el 1 de junio de 1646 y muere el 14 de noviembre de 1716 en Leipzig, Alemania, a la edad de 70 años. Se dice que Leibniz es un muchacho muy estudioso, tanto así que su padre muere a muy temprana edad, cuando tenía 8 años y se vuelve autodidacta. En esta misma edad empieza a escribir algunos poemas tanto en francés como en latín. Su familia viene de una familia de religión luterana. ¿Quiénes son los luteranos? Son aquellos seguidores de Lutero. Esta es una corriente cristiana que aparece con Lutero el 31 de octubre de 1517. Y este movimiento luterano realmente no nace como una nueva religión, sino que nace a partir de la misma religión del catolicismo y quiere transformar, porque digamos que el catolicismo se había ido por otro camino que no era el adecuado. Por lo cual ellos se empiezan a alejar y empiezan a tener unos preceptos distintos al catolicismo, entre los cuales tenemos: primero, creen en Dios y creen en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que forman un solo Dios. Creen en Jesucristo y en todos los preceptos que ha dejado Él, y entre ellos dicen que sus únicos mandamientos es amarnos unos con los otros, como Él nos ha amado. También se alejan del precepto de que los sacerdotes no se pueden casar y dicen que esto no tiene nada de relación, porque Jesús ni la Biblia dice que esto lo deben de hacer, quedarse solteros, sino que dicen que el padre o el pastor, que ellos llaman, sí puede contraer nupcias, y es tanto así que nombran a un pastor, puede ser hombre o mujer. También dentro de los preceptos luteranos encontramos no adoración a las imágenes, pero sí se las puede tomar para la explicación de la palabra de Dios. Dentro del luteranismo también no se mira a los santos y a la Virgen como ayudadores o como servidores del hombre para que lo ayuden ante Dios. No, dicen que solamente son unos seres de gran fe, de esplendor maravilloso, pero que ellos no le van a ayudar a rogar por el hombre. Por eso dicen que no se los puede santificar. También se alejan un poco y dicen que los únicos sacramentos que hay es el bautismo y la cena, que nosotros la conocemos como la Eucaristía, y que estos se los puede dar también a alguna persona, pero en extrema necesidad. El luteranismo entonces es una corriente religiosa que se separa del cristianismo, y esto conlleva a creer precisamente en la otra percepción de la religión. También nos habla sobre la libertad, y esta libertad que Dios nos ha entregado, ¿no? Y que debe de estar guiada por la Biblia, que es la palabra de Dios, no lo que dice el hombre, ni lo que han dicho las autoridades eclesiásticas, entre ellos el Papa, porque tampoco reconocen que haya un Papa, y menos reconocen de que un sacerdote pueda perdonar los pecados, sino que el único que perdona los pecados es Dios, y que se alcanza la eternidad no por las buenas obras o por las malas obras, sino por la fe que se tenga en Dios. Y esto es una gran diferencia entre el catolicismo y el luteranismo, que muchos después lo van a conocer como el protestantismo. Se dice entonces, por eso, que Lutero también se aleja de la presencia del purgatorio, porque como todos sabemos, la palabra purgatorio, que viene de la obra de Dante Alighieri, que se llama La Divina Comedia, es donde aparece por primera vez la palabra purgatorio, y es purgatorio, que significa donde se paga la pena, ¿no? Es una transición. Ellos dicen que esto no existe. Después de hacer un recuento de lo que es el luteranismo, ¿no?, que cambia, entonces vamos a mirar que él es el iniciador de la filosofía alemana, es quien comienza la filosofía alemana, y la comienza desde dos pensamientos o desde dos corrientes filosóficas, que es el racionalismo
dado a partir de Descartes, de René Descartes, y el optimismo, porque Leibniz era muy optimista de lo que le sucedía y de lo que le va a suceder al hombre. Este no mira un Dios castigador, sino un Dios que ha entregado todo por el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a mirar sus obras, ¿no? Ya hemos dicho que aunque Leibniz es de descendencia francesa y es el iniciador de la filosofía alemana, nunca escribió en alemán porque dice que todavía el idioma alemán no está a la altura para poder empezar a escribirse en alemán, y por ende todas sus obras están escritas en latín y en francés. Entre sus obras, las más importantes que encontramos el discurso de la metafísica, que dice que nos interesa dar un enfoque optimista sobre el problema del mal. Acordémonos que todos los hombres hemos tenido el problema del mal, que dentro de la religión católica le llamamos el pecado, mientras que los luteranos empiezan a hablar sobre el mal, las cosas malas, mas no pecaminosas, que se pueden realizar, que puede hacer el hombre en este mundo. Y la metodología, la cual vamos a estudiar mucho más allá. A continuación vamos a mirar el siguiente video para que profundicemos más en la biografía de Leibniz. Nació en Leipzig en 1646. Fue hombre de leyes, matemático, alquimista, historiador y filósofo. Descubrió el cálculo infinitesimal y planteó que el mundo es racional, continuo, ordenado e infinitamente múltiple. Todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. Afirmó también que el mal es real, pero que el mundo existente es el mejor de los posibles. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un filósofo que fue también un hombre de mundo. Sirvió a príncipes, fue confidente y amigo de princesas. Leibniz fue una figura importante en su época y un poco, quizá me tomen todo. Fue una de las primeras figuras que en Europa tuvo conciencia de una unión europea, de una unión de los estados y de una unión de las religiones. Él pensó que los cristianos estaban enfrentados unos con otros por malentendidos de lenguaje. Uno de sus primeros proyectos fue lograr un lenguaje diferente de los lenguajes naturales, un lenguaje preciso, un lenguaje que pudiera ser utilizado por todos, un lenguaje universal, de tal modo que no hubiera los malentendidos que suele haber entre los seres humanos y que enfrenta a cristianos con cristianos, a europeos con europeos, etc. Sus proyectos fueron extraordinariamente varios, viajó mucho, escribió de matemáticas, escribió de metafísica, pero realmente la obra que publicó durante su vida fue muy escasa. Publicó unos pequeños libros, a diferencia de los grandes tratados filosóficos que suelen ser más o menos monumentales. Leibniz solo publicaba cuadernillos, publicaba unos estudios muy breves. De modo que siempre nos ha quedado la duda respecto a qué pensaba de las cosas, porque muchas de las opiniones de Leibniz nos llegan de una manera indirecta o por su correspondencia, que tuvo una correspondencia muy amplia sobre todo con damas de la alta nobleza y con personajes importantes de la política de su tiempo. Él tuvo de alguna manera dos enfrentamientos polémicos con dos figuras muy importantes de la época. Por una parte, el cálculo infinitesimal, que fue uno de sus grandes hallazgos teóricos, le enfrentó con los partidarios de Newton porque decían que Newton lo había descubierto antes que él. Probablemente en realidad lo descubrieron ambos, cada uno por su lado, pero eso produjo un enfrentamiento bastante ácido. Y otro con John Locke. Locke decía que en nuestro espíritu, no en nuestro entendimiento, no hay nada hasta que los sentidos nos dan los datos a partir de los cuales comenzamos a pensar.
Leibniz le corrigió diciendo que efectivamente en el entendimiento no hay nada antes de que los sentidos aporten sus datos, pero está el entendimiento mismo. El entendimiento mismo ya es una realidad antes de que los sentidos aporten sus datos. Frente a Newton, frente a Locke y a través de Europa, en búsqueda por una parte de la armonía y de la reconciliación entre los pueblos y por otra parte buscando también una justificación a los aparentes males producidos bajo la magnanimidad y la benevolencia divina, ahí vivió pasó la vida de Leibniz, y eso es lo que vamos a presentarles a ustedes si son tan gentiles que nos acompañan en este programa. Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig, Alemania, en 1646, cuando estaba concluyendo la Guerra de los 30 años. Su padre fue profesor universitario. El joven Leibniz cursó sus estudios elementales en la Nikolai-Schule y desde muy temprano llamó la atención por su despierta inteligencia y su increíble capacidad de aprendizaje. Ya a los 13 años, por ejemplo, compuso un extenso poema en hexámetros latinos. En 1661 ingresó en la Universidad de Leipzig. Estudió filosofía, matemáticas y jurisprudencia. Completó sus estudios de Derecho en la Universidad de Altdorf, obteniendo el grado de doctor en leyes en 1666. Mientras tanto, también se interesó por la alquimia, los autores clásicos y los estudios de la ciencia de su época. En 1667 entró al servicio del barón von Boineburg, quien lo introdujo en la corte. En los años siguientes, viajó en diversas misiones diplomáticas por Holanda, Inglaterra y Francia. En 1676 fue nombrado bibliotecario y consejero de la corte. Para entonces, tenía ya un gran prestigio intelectual, pues había escrito con innegable competencia varios textos sobre temáticas muy diversas: derecho, pedagogía, teología, física, aritmética, filosofía y política. Por esta época escribió una detallada historia de la ciudad de Hannover. Como también tenía conocimientos de ingeniería, proyectó diseños de largavistas, submarinos y bombas de aire. Desarrolló, por otra parte, los principios de un arte combinatoria, a partir de la cual inventó la primera máquina de calcular de la historia. Diseñó dos modelos de ella. La primera era una máquina aritmética, capaz de resolver cálculos y problemas geométricos. La segunda, una máquina algebraica, para resolver ecuaciones. Por otra parte, aplicó las matemáticas a los problemas de movimiento, sentando así las bases de la dinámica moderna. Pero el aporte fundamental de Leibniz a las ciencias exactas fue su descubrimiento del cálculo infinitesimal. Curiosamente, este despliegue del pensamiento físico y matemático se basaba en uno de los principios básicos de la filosofía leibniziana: la noción de la continuidad de la naturaleza. No hay discontinuidad en la naturaleza. Todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. El cálculo infinitesimal no es más que la expresión matemática de esa continuidad. Y porque todo está relacionado, nada es sin por qué. Todo lo que es tiene su razón de ser. Esto es lo que expresa el segundo principio fundamental del pensamiento de Leibniz, el de razón suficiente. Es decir, que todo tiene alguna razón, todo tiene algún sentido. Todos estos desarrollos enormemente importantes giraban alrededor de su idea de la unidad del saber humano. Si el universo es un sistema armonioso, el saber debe ser uno solo, capaz de aprender las conexiones esenciales entre todos los seres. Leibniz aspiraba, en ese sentido, a una ciencia universal que pudiese articular y deducir todos los conocimientos que nos son asequibles. Continuar con Leibniz, vamos a mirar su filosofía.
Diríamos que Leibniz es racionalista, pero siendo racionalista no se parece al racionalismo cartesiano, sino es un racionalismo muy distinto. Y también es optimista porque Leibniz siempre miraba la parte positiva de todo y decía que todo estaba hecho a nuestra relación y a nuestro alcance, que por eso Dios no nos había dado algo mejor ni más perfecto que este propio mundo. Leibniz es el iniciador de la filosofía alemana, y aunque es el iniciador de la filosofía alemana, nunca escribió en alemán. Todos sus escritos se hicieron, como ya lo había dicho, en latín y en francés. ¿No? Para continuar, Leibniz decía que la noción siempre nos habla de la noción de la continuidad de las cosas. Él decía que todo en la vida es un constante continuo, que nada puede ser separado ni cortado de lado, sino que todo estaba concatenado desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y esto lo podemos ver cuando dice todo lo que tiene que ver desde lo más infinitamente pequeño hasta lo más infinitamente grande está en la noción de la misma continuidad. Por eso nos dice que no hay nada discontinuo en el mundo, no hay nada separado del mundo, nada es una isla, ni nada puede vivir fuera del universo y unido al mismo universo. Dice, él va a decir que todo tiene una razón de ser, que las cosas no suceden porque sí y nada es casualidad. ¿Qué significa eso? Que Leibniz no va a creer en la casualidad, que se dio porque sí. No, él dice que todo se da por algo y que todo tiene una razón para que se dé eso. Dice que esa casualidad no es más que la ignorancia de las causas físicas. Ustedes me podrían decir, ¿cómo así, profe? Yo le diría, miren, fácil. Yo no podría decir que es casualidad que un cuerpo pese más o menos en un sitio o en otro sitio, eso no es casualidad. Eso se debe a ciertas causas físicas, a fenómenos físicos que conllevan a que este cuerpo pese más o menos en cierto sitio. Ejemplo para esto, no es lo mismo el peso de un elefante en la Tierra que el peso de un elefante en la Luna. Si yo diría que es mera casualidad, estaría diciendo o estaría demostrando mi ignorancia. Pero si digo que esto se debe a causas físicas, estoy demostrando que porque poseo un poco de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Dice que la casualidad no existe. Todo lo que pasa es porque así debe de ser. Cada quien ignora lo que quiere ignorar y no se da cuenta de que toda acción y reacción debe de ser así. ¿Qué quiere decir? Que en la vida nada se da porque sí. Y si usted ignora eso, está ignorando todo lo que quiere. O sea, ahí viene un proverbio que decía que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. ¿Cómo así, profe? Me diría, claro, si yo mirando que estoy haciendo algo malo, no hago caso a mi conciencia, estaría diciendo, yo mismo me estaría engañando. Y entonces el único que tiene el problema soy yo. ¿No? Y eso me conllevaría a que llegar a esa fase de que todo tiene un porque sí. ¿Estamos de acuerdo? Para esto nos va a hablar en la filosofía de Leibniz, nos va a hablar, ¿no?, del temperamento ecléctico, aunque Leibniz tenía bien fija su filosofía y su rama filosófica, que es el racionalismo, no tiene una parte ecléctico. Acuérdense que lo ecléctico, ¿no? Lo ecléctico es aquello que se da en unión de varias cosas o de varias formas de pensamiento, pero este ecléctico no lo pone para el conocimiento filosófico, sino lo va a tomar para la validez de Dios. O sea, va a tomar todos los argumentos que hablan de la existencia y que comprueben a Dios, los va a tomar para que comprobar la existencia de Dios. Entonces él va a tomar, ¿no?, el pensamiento racionalista cartesiano para explicarle a Dios, va a tomar el pensamiento platónico o el pensamiento aristotélico, después va a tomar las 5 vías de Santo Tomás y todo lo que signifique en donde se plantee que Dios existe. Leibniz lo va a tomar. Por eso se dice que su pensamiento ecléctico está dado a partir solamente de conocer a Dios. Detrás de todo existe un creador divino. Dice que nosotros no podemos decir o no podemos argumentar la no existencia de Dios
Porque esta se argumenta y se da en un creador divino. En este mundo nada se da por casualidad, o sea, no porque de un día a otro o en un instante del universo el Big Bang explosionó, no, eso no es, sino que llegó Dios y empezó el movimiento, porque recuerden que Dios es el motor inmóvil. Dios es la razón de todo, empieza a crear este mundo hermoso y perfecto para que nosotros vivamos, dice, el cual explica nuestra existencia. O sea, nosotros podemos explicar nuestra existencia a partir de la existencia de Dios, y ese Dios como un ser divino y perfecto, porque si no estaríamos marcados a que no exista la perfección, y por ende tampoco existiría un ser creador, y por ende tampoco existiríamos nosotros. Él dice, uno de los grandes problemas que lo aqueja es el problema del mal. ¿No? Recuerden que Leibniz decía que el problema que tuvo Dios es haber creado o pensar en una creación perfecta, ¿no? De monadas perfectas, en donde nuestra monada, en donde nuestro ser no es perfecto. Y entonces esto conllevó a tener el problema del mal. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos en función de Dios, sino en función de nosotros mismos. Esto nos conlleva a llevarnos a esto, al sufrimiento que es parte del pecado, ¿no? Y a esa mala moral, ¿no? Esa mala moral, que a veces miramos las cosas como no son, o pensamos o damos ciertos conceptos que no existen a cosas supuestamente existentes, ¿no? Esto se lo puede tomar de su pensamiento luterano. En la misma religión empiezan a colocar cosas inexistentes, como es el celibato sacerdotal, ¿no? Que no existe realmente, que se da en el Concilio Vaticano I, y lo colocamos como si fuera algo verdadero. Entonces dice que esto nos lleva a este mal del problema, ¿no? Y dice que se debe creer en la creación perfecta de Dios. Nosotros debemos de creer en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha explicado, y no empezar a crear cosas a partir de Dios. Porque Dios hace las cosas a partir de todos los hombres, mientras que los hombres hacen cosas a partir de ellos mismos, que eso es muy distinto. Dice, por ende, no debemos permitirnos el mal en nuestros sentimientos. Nosotros, por lo general, siempre tenemos algo grave, y es que guardamos el mal, guardamos ciertos sentimientos perversos que, en vez de ayudarnos o ayudar a todos, nos hunden y no nos dejan crecer en sociedad, ¿no? Unirnos más en la fe y en el amor de Dios. ¿Qué significa esto? Que usted se debe de unir más en la creencia en Dios, y no en hacer actos buenos para que Dios supuestamente lo salve, porque Dios no quiere actos buenos, dice Leibniz. Leibniz dice, Dios quiere es alguien que crea en Él. Él no habla de que usted construya un edificio para donarlo a la iglesia, no. Él dice, mejor cree en mí, cree en los preceptos que yo te di. Uno de los grandes preceptos es amar los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Ese es precepto de Dios, eso es tener fe en Dios. Nosotros no hacemos eso, amamos a unos, odiamos a muchos, ¿no? Y nos importa muy poco. Entonces estamos dejando el precepto de Dios. No tenemos fe en Dios, porque si tuviéramos fe en Dios, dice, este mundo sería maravilloso. No tendríamos mal alguno, miraríamos el mundo a partir de Dios y no del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Por último, vamos a mirar la monología, ¿no? La monología habla sobre algo que llama la monada, ¿no? La monada es aquel que se está mirando a partir del átomo, pero este átomo metafísico, ¿no? ¿Cómo nos acordaremos? El primero que empieza a hablar sobre aspectos metafísicos es Aristóteles, aunque él no le coloca la palabra metafísica, sino filosofía primera, y es la que estudia el ser en cuanto a ser. Entonces aquí va a decir
estudiar a este átomo, a esta parte metafísica, pero no solamente la parte material, sino también la parte no material, en donde entra, por decir algo, el alma o los cuerpos, el tiempo, el espacio, todo lo que se hace abarca en esta monada, ¿no? Y acuérdense que hay monadas, ¿no? Que hay monadas que son simples y monadas compuestas, ¿no? Pero que hay una monada integrada que es Dios, ¿no? Es la monada primaria, es la monada perfecta de todo y de la cual todo va a hacer o todo se va a dar, ¿no? Y que esa monadología se da a partir del mundo de los fenómenos, ¿no? Siempre cuando subimos a Leibniz, nos vamos a dar cuenta que Leibniz tiene en su pensamiento algo, y es que Dios es el iniciador de todo, Él es perfecto, no hay nada que hacer, y que las monadas no se pueden dividir, sino que son parte de un total, ¿no? Entonces este mundo está ligado a los fenómenos, y los fenómenos están ligados a los procesos físicos. Siempre Leibniz todo lo mira a través de esos procesos físicos, ¿no? Después, por eso Leibniz es el padre del cálculo infinitesimal, ¿no? Y ahí se mira todo ese proceso, ¿no? También es el padre de las computadoras. Recuerden que Leibniz es uno de los grandes impulsadores del lenguaje binario, no es el creador, sabemos que los creadores es mucho antes que Leibniz, pero sí es el primero que empieza a colocar en máquinas el sistema binario para que puedan sumar, restar, multiplicar o dividir. Y dice que todo eso se da a través de los fenómenos. Dice que las monadas son átomos inmateriales que son indestructibles, o sea que no se pueden destruir. Recuerden que la materia no se destruye, sino que se transforma, ¿no? Son indivisibles, o sea que no se pueden dividir, ¿no es cierto? Es como nosotros ahora conocemos que antes pensábamos que el átomo era la parte más pequeña, pero ahora sabemos que eso se divide en protones, neutrones y electrones, y ahí llega. Para Leibniz, esta monada metafísica, este átomo metafísico, que no es el átomo químico, no, es el átomo metafísico, es indivisible y no tiene partes, es uno solo, ¿estamos de acuerdo? Y se diferencian entre sí, dice, o sea, una monada es muy distinta a otra monada, ¿por qué? Porque cada una de las monadas tiene sus características propias, es lo que la hace ser ella y no otra cosa. Dice, son ejemplos últimos del universo, estas monadas son las que forman la materia y la mente. La materia es lo que nosotros conocemos como el cuerpo, y la mente como el alma, y la unión entre materia y mente nos lleva a una relación, una sinergia entre los dos. No se la puede dividir, ya habíamos dicho, ¿no? Que todo tiene una noción de continuidad, no se puede dividir, no se lo puede separar, y esta relación nos lleva a una armonía preestablecida. Todo en el universo que se ve, todo en este universo, todo en este mundo tiene una relación preestablecida, es una armonía preestablecida. Hasta el caos, en el mismo caos hay un orden, y en el mismo orden hay un caos, hay una armonía siempre, y esto es a lo que Leibniz va a llamar acción-reacción. Espero, muchachos, que el video les haya gustado mucho y que hayan comprendido, aunque no muy profundamente, pero sí que hayan comprendido cuál es el pensamiento filosófico de Leibniz. Muchas gracias. Todo lo que Leibniz escribió está catalogado y conservado en su ciudad natal de Hannover, al norte de Alemania. Los manuscritos auténticos se guardan bajo llave, sobre todo el manuscrito que muestra que Leibniz descubrió el milagro del cálculo poco después que Newton. ¿Qué edad tenía cuando escribió? Tenía 29 años y en 2 meses desarrolló el cálculo diferencial y el cálculo integral. En solo 2 meses, una velocidad frenética. Hay un trozo de papel aquí. ¿Es una carta o...? Es un pequeño manuscrito con notas de Leibniz.
A veces, al despertarse por la mañana, se le ocurrían tantas ideas en la misma cama que le llevaba toda la mañana, y a veces más, pasar todas esas ideas a papel. Es precioso. Creo que le gustaba pasar la mañana en la cama. Un matemático auténtico pasa su tiempo pensando en la cama. Veo que tiene algunos cuadros. Es el aspecto que tenía. Aunque no se convirtió en una celebridad del siglo XVII como Newton, su vida no fue nada mala. Leibniz trabajó para la Casa de Hannover y viajó por toda Europa representando sus intereses. Esto le dio mucho tiempo para dedicarse a sus pasatiempos intelectuales favoritos, que eran atrevidos para la época. Diseñó un plan para reunificar la Iglesia protestante y la católica romana. Propuso a Francia para que conquistara Egipto e hizo contribuciones a la filosofía y la lógica que siguen siendo muy valoradas. Escribió todas estas cartas. Tuvo que clonarse a sí mismo. No puedo creer que hubiera sido solo un Leibniz. Pero Leibniz no fue únicamente un hombre de palabras. Fue también uno de los primeros en inventar máquinas de calcular que funcionaban en sistema binario, precursoras de los ordenadores. 300 años después, el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Leibniz, en Hannover, las ha montado siguiendo los diseños de Leibniz. Me encantan los rodamientos. Estos serán nuestros ceros y unos. El rodamiento será el 1. Solo ceros y unos. Vamos a representar el número 127. En sistema binario significa que los 7 primeros dígitos son 1. Ahora añado un 1. Tenemos 127 más 1, que es 128. 2 elevado a 8. Esto va a requerir mucha actividad. ¿Puede mostrar esto? Este es el disparador. Ahí vienen. Tenemos 128, que es 2 elevado a 8. Excelente. 127 es 1, 1, 1, 1, 1, 1, que son los rodamientos que tenemos aquí. Para añadir 1, todo esto se convierte en 0, 0, 0, 0, y tenemos que elevar esta posición al cuadrado. El mecanismo se deshace de todos los rodamientos que no necesita. Es como una máquina de petacos matemática. Me encanta. Después de un duro día de trabajo, Leibniz solía venir a los famosos jardines de Herrenhausen, en la actualidad en mitad de Hannover, pero que por entonces estaban en las afueras. Hay una relación especial entre andar y las matemáticas. Has pasado todo el día trabajando y tienes un problema en la cabeza completamente confuso, enmarañado. Necesitas salir a dar un paseo y dejar que tu subconsciente tome el poder. A veces consigues un gran avance simplemente mirando a un árbol. Yo he tenido algunas de mis mejores ideas mientras paseaba por el parque de mi ciudad, así que espero sentir inspiración en la zona de paseo de Leibniz. No tuve la oportunidad de purgar mi mente de desafíos matemáticos porque desde que Leibniz falta de aquí, alguien ha construido un laberinto. Hay una fórmula matemática para salir de un laberinto. Si colocas la mano izquierda en la pared del laberinto y la mantienes en ella mientras avanzas, acabarás saliendo. Esa es la teoría. Veamos si funciona. Leibniz no tuvo estas distracciones durante los 5 años que trabajó en los detalles del cálculo. Al parecer trabajó sin conexión con Newton, aunque conocía su trabajo. Al contrario que Newton, estuvo encantado de dar a conocer su trabajo para que los matemáticos de toda Europa oyeran hablar por primera vez del cálculo gracias a él y no gracias a Newton. Y ahí empezaron los problemas. A lo largo de la historia de las matemáticas ha habido muchas disputas y discusiones sobre quién fue el primero en algo, y pueden parecer algo infantiles, pero queremos que nuestro nombre figure en el teorema. Es nuestra oportunidad de conseguir un poco de inmortalidad, porque el teorema durará eternamente. Por eso dedicamos tanto tiempo a descifrar esas cosas, porque no creemos que otro lo pueda hacer al mismo tiempo que nosotros. Son nuestros teoremas, nuestras criaturas, nuestros hijos, y no queremos compartir el mérito. En Londres, Newton no quería compartir el mérito con Leibniz, al que consideraba un advenedizo. Al cabo de años de resentimiento y acusaciones, se pidió a la Royal Society de Londres que decidiera entre los dos rivales. La Royal Society adjudicó a Newton el mérito de descubrir por primera vez el cálculo y a Leibniz el de publicarlo por primera vez.
Pero en su dictamen final acusaron a Leibniz de plagio. Puede que tuviera algo que ver con ello que el informe lo redactara su presidente, Sir Isaac Newton. Leibniz se sintió muy dolido. Admiraba a Newton y nunca se recuperó. Murió en 1716. Newton vivió 11 años más y fue enterrado con grandes honores en la abadía de Westminster. En cambio, la tumba de Leibniz se encuentra en esta pequeña iglesia de Hannover. La ironía está en que fueron las matemáticas de Leibniz las que acabaron triunfando y no las de Newton.